Esto es Colmenafai. En breve comenzamos. Listo. Bienvenidas y bienvenidos a los jueves de Colmenafai, este espacio de reflexión sobre los buenos tratos a las infancias y sus familias. Y como cada jueves, les invito cordialmente a revisar los contenidos académicos que la Fundación América por la Infancia ha diseñado con mucho cuidado para cada una de las personas que se dedican a promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Para ello, podemos ir a revisar el catálogo de diplomados y de cursos, que son muchos, que la Fundación tiene en su página web, que es academiafai.com. Ya estamos a punto de entretejer este nuevo episodio, el número 60, y como este es el último jueves del mes de febrero, quisimos no dejar pasar una de mis celebraciones favoritas del año, que es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y para ello, tengo el enorme placer y honor de tener como invitada de lujo a la magíster Alma Pinillo Flores. Bienvenida, Alma. Hola, Trau. Hola a tu querida audiencia. ¿Cómo están? Yo me encuentro muy contenta de compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Ay, pues a mí me encanta tener esta oportunidad de celebrar este día. Por supuesto, quiero decirles que fue el día, fue el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, fue el 11 de febrero. Pero nunca es tarde para poner la atención en el acceso de las niñas, el acceso pleno de las niñas a el pensamiento científico y a las actividades diseñadas para niños y niñas en el tema de la ciencia y de la tecnología. Porque estaba yo leyendo que si bien es cierto, se han hecho muchos esfuerzos para ir teniendo una paridad de género en el mundo de la ciencia, la realidad es que hemos dejado un poquito atrás a las mujeres eh, con el acceso al área de la tecnología o de la tecnología digital, por ejemplo. Entonces, entre muchas otras cosas, este día vamos a celebrar el Día Internacional de la Niña y la Ciencia con el episodio que lleva como título 11F, que es el 11 de febrero, Niñas Científicas. Así que empezamos. Y lo primero que tengo que hacer es presentarte. ¿Estás lista, Alma? Súper lista. Eso. Bueno, la magíster Alma Griselda Pinillo Flores es ingeniera ambiental por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAE por sus siglas. Es maestra en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable por la UPAEP y pasante del máster en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Valladolid, España. Es líder climática por la Fundación de Climate Reality Project. Cuenta con una certificación a nivel Latinoamérica en el programa Embajadores Ciudadanos Agenda 2030, promovida por la Organización Peruana de Millennials Movement en alianza con la ONU. Es integrante de la Red Internacional de Promotores de Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es coordinadora general de Divulgaciencia México, que por cierto, ahí es donde yo conocí a Alma. Vayan y vean todas las cosas tan hermosas que hacen para promover la cultura de la divulgación de la ciencia. Eh, Ella ha organizado en Divulgaciencia México la muestra internacional de monólogos y stand-up científicos del 2019 a la edición 2022. Dirigió el proyecto Divulga Kids, que fue un proyecto bellísimo, de verdad hermosísimo. En la pandemia nos salvó la vida muchas veces. Em, También dirigió la campaña Divulga STEM. eh, de esto un poquito vamos a hablar en este episodio. Además, ha sido presentadora en más de 40 funciones del espectáculo escénico Scientific Clowns, teatro, circo y ciencia. Dirige el proyecto Al Rescate del Planeta, Educación para el Cambio Climático, del cual publicó un capítulo en el libro Formas Incluyentes para Entender y Divulgar la Ciencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Un poquito de lo mucho que ella ha hecho y que además hace con mucha pasión, se nota en las cosas que ella hace, que hace con mucho compromiso y con mucho cuidado. Así que
Gracias por hacer un espacio en tu agenda y por estar en Colmenafay. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues como ya lo decía al inicio, la verdad es que estoy muy contenta. Reconozco mucho el trabajo de la fundación, pues que ha estado realizando. La verdad es que es bien interesante las distintas posturas que nos han mostrado, la información cuando nos queremos formar en el tema de buenos tratos. Y bueno, pues espero que podamos aportar un granito de arena a todos estos procesos. Estoy muy, muy contenta de poderte saludar, mi querida Trau. Ay, muchísimas gracias. Pues bueno, les aseguro que van a celebrar con nosotros con mucha alegría este 11F, así que vamos a empezar. Y lo primero que tenemos que saber y que estoy segura de que nos lo vas a explicar perfectamente bien es por qué hay un Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Claro que sí, Trau, pues no sé si la audiencia ha escuchado, seguramente sí, que se habla de una famosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un compromiso internacional pues realizado desde el 2015 por distintos países que conforman la ONU para establecer directrices y compromisos a nivel internacional. Entonces, uno de estos objetivos de desarrollo sostenible pues tiene que ver con la educación de calidad y otro con la igualdad de género. Y en estos estudios, en estos avances, en este análisis de cómo está la situación en los distintos países, en el mes de diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU, y bueno, por iniciativa de la UNESCO, de ONU Mujeres y de muchas otras instituciones internacionales, decretaron que cada 11 de febrero se conmemorara el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque pues llegaron como que al consenso de que es muy importante reconocer y reflexionar sobre el rol de las niñas y de las mujeres en estas áreas en particular de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? De hecho, en particular fue la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, porque, pues, repito, en los diversos estudios se ha determinado que la ciencia, la ingeniería, la tecnología contribuye al desarrollo de un país, ¿no? Contribuye positivamente. Sin embargo, son pocas las mujeres en términos porcentuales que están participando en este tipo de actividades. Entonces, como algo que puede ser generador de riqueza, de bienestar, y la mujer está representada en menos del 50%, pues sí hay un desbalance. Y como se menciona en el día, ni siquiera es solamente de la mujer adulta, ¿no? Sino desde la infancia. Entonces, por eso es que conmemoramos un día. Claro, no significa que solo hablemos de esto ese día, ¿no? Pero sí es importante sensibilizar y poner el tema sobre la mesa para entonces comenzar a ejecutar acciones que disminuyan esa brecha de participación. Es cierto, y es que esa inicialmente pues era enorme, como prueba, por ejemplo, está la primera mujer en tener este doble reconocimiento en distintas áreas, cuando hablamos del premio Nobel. eh, Creo que el año pasado, sí, a mí me dio mucho gusto porque le otorgaron el premio Nobel a una mujer, no recuerdo, no traigo en la mente el dato, una mujer científica, que por mucho tiempo no encontraba, o sea, no tenía oportunidad laboral, ¿no? Recuerdo haber escuchado la grabación de la llamada telefónica cuando le anunciaron que había ganado un premio Nobel. No recuerdo cuál era el área, supongo que era como de medicina. Este, y contó esta historia. Yo no tenía trabajo hace pocos años, ¿no? Porque pues soy mamá, fui mamá y tuve que delegar un poco, y cuando quise reincorporarme, pues cómo, porque además también en la ciencia para las mujeres el camino es bastante complicado, ¿cierto? Así es, Trau. De hecho, justo como mencionas, ni siquiera es una percepción nuestra, ¿no? O sea, hay datos que demuestran esto, ¿no? De hecho, justo hay un artículo que se llama Mujeres en STEM. Ahorita vamos a ver también qué significa esa palabra en América Latina y el Caribe, o sea, ya como aterrizándolo un poco en nuestra región. Este documento se publicó en 2020 y se estimaba que más o menos al 2019
La tasa mundial promedio de investigadoras era solamente del 29,3%. Imagínate, por eso hablaba de que es menos del 50%. Y esa brecha se va ampliando si consideramos a mujeres que van tomando o que están en puestos de toma de decisiones. Y si ese es el porcentaje ya como de egresadas, se mencionaba que por lo menos en términos de educación superior el porcentaje era de 35%, estudiando también estas carreras. Por eso hablamos de esas brechas, ¿no? O sea, porque no son brechas imaginarias, son brechas estudiadas por estadística, que están documentadas y que también si lo vamos aterrizando pues todavía más a México, vaya, hay datos alarmantes, ¿no? Y como bien mencionas, vaya, lo vamos a ir desarrollando sobre la charla, pero justo uno de los elementos importantes que suman en esto es que casi no vemos referentes mujeres o tomando decisiones o siendo científicas o siendo galardonadas, como justo en estos premios Nobel, y ya desde ahí, pues es algo que marca a las infancias y a las adolescentes y a las jóvenes, porque si no ves a esa figura, ¿cómo te vas a poder sentir representada o cómo vas a aspirar a algo que ves que solo en su mayoría, pues está siendo ocupado por hombres, ¿no? Y sin ningún afán de aquí, vaya, señalar ni atacar a nadie, sino que más bien, repito, es de estadística, son los números, y bueno, pues de ahí la importancia de este tipo de conversaciones. Así es. Y dijiste algo muy importante. No hay estas referentes mujeres científicas que además sean reconocidas, digo, porque sí hay, históricamente hay datos, pero no todos conocemos esos datos. No todos sabemos que, que existió, por ejemplo, Lynn Margulis o Marie Curie. Marie Curie, todo mundo sabemos quién es o creemos saber quién es, pero no conocemos a todas estas, Julieta Fierro, por ejemplo, que es nuestra máxima exponente divulgadora mexicana, ¿no? Y como esos nombres, hay muchos otros a lo largo de la historia de la ciencia, de las mujeres en la ciencia, que no conocemos. Y si no conoces, si tú no sabes que la astronauta fulanita de tal, existió, y tú quieres ser astronauta, pues dices, ay, creo que no va a ser tan sencillo, ¿no? Ya dejo de soñar con eso y a lo mejor nos estamos perdiendo de una científica que impacte de manera trascendental en el área de la ciencia y o de la tecnología y o de las artes, ¿cierto? Exactamente, y eso tiene un nombre, ¿no? Justamente se llama efecto Matilda, que es como que este proceso histórico en donde no se reconocían las aportaciones de mujeres científicas, de muchos logros que tenían y que solían atribuirse pues a los hombres, ¿no? Hay, como bien mencionabas, hay varios ejemplos de este tipo de efecto. ¿No? Y una de ellas, pues, es Lisa Meitner, que se atribuía la investigación en el tema de fisión nuclear a Otto Hahn, pero pues realmente había sido ella como la pionera, ¿no? O Mary Anning en el tema de paleontología, o Ada Lovelace con la primera programadora de la historia y que usualmente estos términos se atribuyen a Charles Babbage. Pues hay algo muy, muy famoso que es la famosa fotografía 51 de Watson y Crick con todo el tema de ADN y que la autoría original pues es de Rosalind Franklin. Entonces hay muchos casos, ¿no? Como bien mencionabas, y claro, que no es que no haya estado necesariamente alguna mujer, ¿no? Es que sí estuvo, pero a lo mejor no necesariamente se le dio el reconocimiento en su momento y entonces, bueno, pues ahora se busca como ir desmitificando e ir desclasificando esto. De hecho, hace un año, si mal no recuerdo, 2 años, una página llamada Científicas Mexicanas en Facebook hizo como una serie que se llamaba así, Desclasificando Archivos, en donde nos iban contando pues un poco más de la historia de este tipo de personajes mujeres que justamente contribuyeron con grandes aportaciones, pero que en su momento no fueron reconocidas. Y fíjate que estaba intentando encontrar ¿cómo se llama? En Apple TV Plus hay una serie
de una mujer. Si tú sabes cómo se llama el nombre, yo no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es de una mujer científica en hace muchas décadas, eh, que se dedicaba, que quería investigar justamente sobre la teoría de la biogénesis, cómo se inició la vida y todo su trabajo. Bueno, no se las voy a contar, pero es mucho de lo que se vive en el mundo de la ciencia y de lo que se ha vivido a lo largo de la historia de la incorporación de las mujeres en la ciencia. Eh, Tú dijiste hace unos instantes STEM y luego en tu presentación hay, además de STEM, una palabra que incluye una A y es STEM, ¿no? Entonces cuéntanos de qué se trata un poco estas dos siglas. Claro que sí, son movimientos desde la parte educativa que han surgido, principalmente surgieron en Estados Unidos, pero bueno, han tomado mucha fuerza. Y básicamente es como la inicial, o sea, es un acrónimo de ciertas palabras, ¿no? La S es de ciencia, pero en inglés, science. La T es de tecnología. La I, bueno, es ingeniería, pero en inglés es una E por engineering y la M de matemáticas. Entonces, casi siempre es STEM, STEM, ¿no? Que son carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y surgió aproximadamente en la década de los 90. Hay otra que incluye la A, por eso es que una es STEAM con la A de artes, porque bueno, pues también se reconoce que las artes contribuyen de una manera a veces interdisciplinaria, transdisciplinaria, a poder pues llegar a más personas y que también es un área que a veces pues necesita ser fortalecida. Entonces, como que varios de los estudios que se han realizado se enfocan sin la A de artes, STEM, pero en otros movimientos pues también la A es importante. ¿No? Sobre todo los que digamos que no la incluyen, pues es porque como que van pasito a pasito. Es como, bueno, primero partamos de estas que muchas veces la gente las conoce como ciencias duras o que a veces ni siquiera la ingeniería o la tecnología se reconocen. O sea que si una persona menciona la palabra ciencia, dices física y ya, ¿no? Pero te olvidas que existen las ingenierías, las matemáticas y un sinfín de carreras que también contribuyen. Y por eso es que en una primera instancia, pues algunas se enfocan solamente en ellas. Nosotras en particular con Divulga Ciencia, pues también trabajamos desde la A, porque es un proyecto que nace del teatro, que evidentemente apela al uso de las artes como un medio para generar un diálogo y que entonces en ese diálogo puedas entablar procesos de hacer accesible el conocimiento, ¿no? Por eso es que trabajamos mucho con la A, pero uno y otro, pues más o menos van como que en ese enfoque. Y qué bueno que dijiste que Divulga Ciencia México apela a la incorporación de la divulgación de la ciencia a través de procesos muy creativos y estrictos como el teatro. Una de las cosas que tanto me gustaron de un par de cursos que tomé con ustedes o talleres, más bien taller, em, fue esto, o sea, la divulgación de la ciencia verdaderamente le tiene que llegar a la gente, ¿no? Pero eso no significa que el lenguaje tiene que ser como si le estuvieras hablando a alguien que, que no tiene la capacidad de entender, ¿no? Es llevarle el conocimiento para que todos y todas podamos entenderlo y a partir de ahí transformar nuestra cotidianidad con mucho conocimiento de por medio, ¿no? Entonces, pues gracias por hacer eso. Y ahora cuéntanos, ya tenemos una idea de qué significan estas letras de estos movimientos y por qué es tan importante eh, traerlo más a cuenta en todas las plataformas posibles, especialmente para las niñas. ¿Por qué? Sí, justo ahora que lo mencionabas, dije, a ver, para que nuestra audiencia no se nos confunda, vamos haciendo una recapitulación. Hablamos que hay un día, que es el 11 de febrero, donde pues se invita
a reflexionar y resaltar el papel de las mujeres y las niñas en la ciencia. Hablamos que pues esto es importante porque hay una pues deuda histórica, por así decirlo, de muchos personajes femeninos o más bien mujeres de ciencia que han hecho aportaciones y que no necesariamente han sido reconocidas. Y uno de los medios para hacer esto, que es el medio por el que en particular en el proyecto en el que estamos abogamos, es la divulgación científica, ¿no? Y en nuestro caso particular, a través de las artes escénicas. Ahora, como ya con esta mini recapitulación, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué hacerlo con niñas y niños? ¿Por qué no solo, bueno, pues ya lo hablamos y ahí queda en el aire? Pues porque muchas condiciones que orillan a que niñas, niños, adolescentes no elijan este tipo de carreras, tiene que ver con estereotipos de género. Y son estereotipos que se fomentan pues desde los hogares y desde la propia cultura, ni siquiera señalando a un hogar en particular, sino que, por ejemplo, ¿no? El lugar en el que yo nací, que es una comunidad cercana a una montaña, se llama San Pedro Xochiteotla, pues incluso cuesta pensar que las niñas podamos salir del pueblo y a lo mejor a lo mucho se espera que seamos maestras, pero siempre te dicen, no, pues es que las niñas se van a casar, van a ser mamás, entonces, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué inviertes en su educación si al final se va a ir? Y eso es una cosmovisión, una situación cultural que está presente en muchos otros lugares de México, ¿no? Entonces, de ahí que se muestren otras opciones a las niñas desde etapas tempranas y a las adolescentes cuando están a punto de elegir una carrera. Pero no solo eso, otro de los elementos que influye a que este porcentaje sea bajito, como ya lo comentábamos, es que a veces no hay suficientes referentes. Es decir, si piensas, hay un ejercicio que pues nos gusta mucho realizar, es así rapidísimo. Piensa en 5 científicas así, ¿no? En la mente, 3 segundos, sale, ya las tienes. Y ahora de esas científicas se elimina a Marie Curie, ¿no? Bye. Y ahora, o sea, si vas descartando, cuesta identificar a científicas del entorno. Entonces, la falta de representatividad, el tema de los estereotipos de género, y si a eso luego le sumas que ya una vez que alguien se gradúa, el tema de la representación en puestos de toma de decisión, más la brecha salarial, pues sí son elementos que van sumando a que sea poca la participación de las mujeres. Y se supone, o en los acuerdos internacionales, no es eso lo que queremos. O sea, queremos apelar a la igualdad. Y cuando hablamos de igualdad, no solamente nos referimos a decir, bueno, mitad hombres, mitad mujeres, sino de oportunidades, porque como bien mencionabas, las mujeres que deciden maternar, las mujeres que están en procesos de embarazo, también ahí, pues sí llega a haber algunos temas de discriminación, de contratación, pensando ahora en un mercado laboral por los mismos estereotipos y paradigmas respecto a que vas a dejar el trabajo, a que vas a estar ocupada, como si fuera toda tu responsabilidad, como si no fuera una corresponsabilidad también con la parte parental y que al final de cuentas ellos tendrían que hacer lo mismo, ¿no? Tener el mismo compromiso. Entonces, si consideramos el tema de los estereotipos, la falta de representatividad, la brecha salarial, el tema del mercado laboral, por eso se vuelve necesario el fomentar y abrir estos espacios, insistimos, ahora desde la niñez, desde la adolescencia, también ya cuando somos adultas, para ir disminuyendo esa brecha y que pues realmente podamos estar en términos de equidad. Fíjate que yo, este, ahorita que dijiste la palabra parentalidad y que hablaste sobre las niñas, la realidad es que, y bien lo dijiste, es un asunto cultural. Es como desde la cultura, sostenida sobre todo por el Estado, que no garantiza este acceso de desde la infancia de las niñas a la ciencia. Pues es que si tú entrevistas a los niños, yo tengo un niño y él se siente, él siempre es científico, carpintero, escritor, novelista y saber cuántas cosas más, pero científico. Pero si tú vas y le preguntas a una niña de 8 años, con mucha dificultad te va a decir soy científica.
Pese a que realmente se han hecho muchos esfuerzos en varios colectivos, al menos los mexicanos, se han hecho muchos esfuerzos para promover eh, que madres y padres que estamos al cuidado de niñas y niños, consideremos sí los niños, pero también las niñas. Es decir, eh, las niñas también pueden tener este pensamiento científico porque verdaderamente nacen con esta curiosidad, con esta capacidad para abstraerse en algo que les interesa. Yo recuerdo a mi pequeña Traudy y, y la verdad es que desde siempre dije, yo quiero ser científica. Por suerte en mi casa nunca dijeron, esta chamaca está loca. Y bueno, estudié una maestría y un doctorado. Y, y la verdad es que desde que nace un bebé, así como cuando nace, hablar de sexualidad infantil es sumamente importante. La realidad es que desde que un niño y una niña nacen, es muy importante fomentarles este pensamiento científico que traen de nacimiento, ¿cierto? Sí, y justo ahora que platicabas esto, o sea, recordaba tan solo como cuando hablamos de esta parte cultural es tan intrínseca, o sea, ni siquiera es que intencionalmente lo quieras hacer, pero justo si recuerdo a mi yo de niña, siempre o casi siempre, la mayoría es como que tú con falda o vestidito y el niño con pantalón, ¿no? Y cuando te quieres mover, subir, bajar, a veces pues era un poco estorboso, ¿no? Desde ahí, o la típica de los colores, ¿no? Del rosa para las niñas, el azul para los niños, o el tipo de juguetes, ¿no? Los juguetes asociados a los cuidados para las niñas, la cocinita, el bebé, pero si un niño quiere, vaya, hasta le insultan, ¿no? Como que eso, no hagas eso es de niñas. O la clásica de no lloras como niña, o sea, ser niña es un insulto, casi, casi, ¿no? O te vistes como niña o lloras como niña. Entonces, a eso me refería justo con que en realidad está muy intrínseco y más bien es como este despertar y este cambiar, ¿no? Que sí podemos hacer, me parece, y respeto mucho, por supuesto, a las personas que maternan y paternan, con toda esta responsabilidad de ir contracorriente, porque realmente es algo que te impone, ¿no? A veces seguramente cuesta, porque siendo mujer adulta cuesta el imponerte, o sea, ahí cambiamos un poquito ahora la dinámica. Si tú eres una mujer en un puesto de decisión y te enojas, estás loca, ¿no? Pero si es un hombre diciéndolo, es fuerte, es valiente, toma decisiones. Entonces, solamente van cambiando, ¿no? Desde que eres niña, luego adolescente y luego adulta, y el asunto es, pues, ir modificando eso para que entonces ahora sí sea un tema de desarrollo hacia las mujeres. Así es, justamente estaba pensando esto que decías de las faldas y desde que te dan de regalo, ¿no? Ojalá hagamos pequeños cambios en este pensamiento. Eh, ¿Qué tal que en lugar de regalarle el juego de temas bonito, si tu hija te pregunta, ¿puedo tener un telescopio? A lo mejor es muy caro, pero si tienen suerte en algunos planetarios, hacen algunas actividades para diseñar telescopios caseros, pero ¿qué tal que le regalas? Ay, yo nunca lo tuve, pero hay de estos juegos de mi alegría, ¿no? Que si el microscopio pequeñito, que si observa tal cosa. em, Más bien, si tenemos una niña que dice, me encantan las matemáticas, ay, en lugar de decirle, no, las matemáticas son muy difíciles y además, más bien son para los hombres. ¿Qué vas a ser ingeniero ahí con tu pantalonzote y ¿no? En lugar de hacer esos comentarios, fomentar ese interés genuino de esa niña y en lugar de desalentarla, pensar, esta niña tiene un futuro y si yo la sostengo y la impulso, esta niña puede lograr todos y cada uno de sus sueños. Sí, solo sí, yo confío plenamente en las habilidades de esta niña que resulta ser mi hija, ¿no? Exactamente. Y además, muchas veces se puede hacer eso incluso con actividades que tenemos en el hogar, ¿no? Justamente por eso es que en Divulgación Ciencia México implementamos en la pandemia esta serie
talleres denominados Divulga Kids, porque esa era la intención, ¿no? Que somos muy conscientes que no todas las personas tenían acceso a Internet, por supuesto, pero en la medida de las posibilidades, quien pudiera hacer un experimento, y tú lo viste, ¿no? Justo con el pequeño saltamontes, con burbujas, con conitos de papel, con cuadritos, con un vaso, con agua. O sea, al final, justamente el detonar este pensamiento crítico, este pensamiento racional, como que a veces son palabras que vemos muy alejadas y que justamente pensamos en, es que necesito una gran inversión para que pueda jugar. Y no, es más bien el no coartar esa capacidad de asombro, de observación y como dices, apoyar, ¿no? Y si veo que la niña o el niño va teniendo como estos intereses, también hay algunos programas gratuitos. Puedo hablar por lo menos del caso de México, pero me parece que las Olimpiadas de Matemáticas, creo que esas están como que en diferentes países y ahí, por ejemplo, en mi caso particular, asistí a varias de ellas y uno pensaría, ay, es que solo te ponen números. No, realmente eran juegos, eran acertijos, eran problemas que resolvías, porque lo que importaba no era memorizar números, lo que importaba era detonar un pensamiento lógico, un pensamiento racional para solucionar problemas. Y justo ahí es en donde entran como que ese tipo de programas, ¿no? Las Olimpiadas de Matemáticas, Olimpiadas de Informática, Olimpiadas del Conocimiento Infantil, pero también otros programas de mentorías. Lamentablemente, y como muy atinadamente lo señalabas, no todos los estados están cumpliendo con tener políticas de ciencia, tecnología e innovación. Quizás un poquito presionar también como que desde ese lado, pero sí podemos encontrar, pues por lo menos ya algunas iniciativas que están promoviendo este tipo de acercamiento también a las niñas. Y justamente ahí es mucho el apoyo de la familia, ¿no? Porque si la familia no te apoya yendo, no te apoya comprando, no te apoya comprando en el sentido de escuchar qué dices, que no sé, un lapicero, un vasito y hacemos el experimento juntas y juntos, eso como que también pues te va dando confianza para decir, sí lo puedo hacer, ¿no? Y si lo puedo hacer aquí y si lo puedo hacer después en la escuela, como que se te va metiendo el chip de que entonces vas a poder hacerlo más adelante. Eso también es por experiencia personal, ¿no? O sea, en el caso particular, pues mi familia, vaya, también es escasos recursos y nadie tenía una carrera, ni siquiera una licenciatura, ya dejemos ciencia, ¿no? Pero justamente fue mi mamá la que decía, pues estudia, ¿no? O sea, lo que sea que quieras, estudia. Y si me perdí horas en la biblioteca del pueblo, pues ella me dejaba, nada más iba por mí o estaba pendiente, ¿no? Mi papá también. Entonces justo es eso, que mientras la familia no te limite, entonces va siendo un poco menos complicado lidiar con todo lo que ya vimos que de por sí sucede a tu alrededor. Exacto, yo iba a decir, a lo mejor me fui muy lejos cambiando el juego de té por un telescopio casero, pero la realidad es que lo más importante en la parentalidad, una de las cosas que más me gusta y que además ojalá cada vez hayamos más personas con la capacidad de escuchar, es justamente escuchar. Es decir, si nosotros tenemos una niña, y hablo de la niña porque de eso va este 11F, pero en realidad niños o niñas que te dicen, eh, ¿por qué hay un arco iris? O sea, ¿por qué tiene tantos colores? ¿De dónde salen los colores? ¿O por qué el mar se ve a veces como verdezón y a veces las lagunas de Montebello, ¿por qué tienen estos colores distintos? Preguntas tan cotidianas que de verdad estoy segura de que todos los niños y las niñas en los primeros años tienen la necesidad urgente de conocer las respuestas. Si nosotros hacemos un esfuerzo, porque yo entiendo que cuando somos padres, personas adultas cuidadoras, tenemos muchas otras cosas que hacer, pero si nos detenemos solo un segundo a escuchar lo que nos pregunta, y bueno, ¿sabes qué? No me sé la respuesta, pero qué interesante pregunta. Es más, mi hijo me ha hecho preguntas que digo, jamás me las hice en la vida. Vayamos a averiguar por qué sucede eso
ese solo acto de estar presente, escuchar, poner atención con todos los sentidos, interesarnos en el mundo de nuestros hijos y todas y cada una de estas preguntas, y aguantar ese, ¿y pero por qué? ¿Y pero cómo? Creo que eso es mucho, mucho, muy valioso, a la hora de fomentar, como tu mamá y tu papá que estuvieron, tú estudia lo que quieras. No lo hemos hecho nosotros, pero queremos que tú lo hagas. Va, te dejamos y te recogemos en la biblioteca. Esas acciones tan puntuales, pero que son tan valiosas, verdaderamente es el mensaje que estoy segura que Alma y yo queremos dejar en este episodio, ¿cierto? Exactamente, que al final podemos hablar de muchos datos, podemos, o sea, la evidencia está, ¿no? Pero el asunto es, ajá, y luego cómo incorporamos eso en el día a día, ¿no? Y justo por eso insistía mucho al inicio que celebro ampliamente pues todos los trabajos que realizan, porque me parece que indudablemente antes de la escuela, desde el tema de pues la parentalidad, desde la maternidad, desde la paternidad es donde se puede generar, me parece, un cambio muy sustancial, porque justamente hablamos de crear confianza, confianza en niñas que se van a acercar o que van a terminar en un mundo que ya es difícil por todos los estereotipos que hemos estado mencionando. Entonces, si se construye esa confianza desde el hogar, si se construye esa comunicación, puede permear eso que se crea en esos otros entornos hasta cierto punto hostiles y que cuando haya dudas, porque las va a haber, porque lamentablemente falta mucho por disminuir esas brechas, entonces la niña pueda regresar a su lugar seguro, a ese lugar donde le puedan decir, adelante, ¿no? No pasa nada, si aquí no se pudo, se va a poder después, pero lo seguimos haciendo o lo seguimos intentando para que entonces, si así lo desea, pueda concluir o terminar estos estudios en estas áreas STEM, ¿no? Y lo mismo si decide cambiar, o sea, eso también es válido, porque a veces justo por eso es que apelamos mucho más a la divulgación de la ciencia, que no es necesariamente el fomento a vocaciones científicas, o sea, no es que específicamente busquemos que estudien una de estas carreras sí o sí, ¿no? O sí y solo sí. Pueden hacerlo, por supuesto, ayudaría mucho porque disminuiríamos esa brecha y porque al final, pues es un derecho, ¿no? De todas y todos el poder acceder a ello. Pero incluso si aún con todo este apoyo decide otra carrera, también está bien, o sea, es totalmente válido. El asunto es que no limitemos o que no generemos esos prejuicios sobre las carreras STEAM y que más bien también se puedan mostrar como una posibilidad de vida para las niñas, adolescentes y jóvenes que pues ya sea que nos estén escuchando o que pues mamás y papás nos estén escuchando, el impulsar el que también se puede vivir de esas carreras, el que también es necesario involucrarse, pero que incluso si no, no pasa nada, lo más importante es que haya como este núcleo de confianza. Exacto. Y ¿sabes qué agregaría? Eh, Cuando nosotros somos padres o madres, tenemos que tener en la mente que nuestros hijos o nuestras hijas son, o sea, eh, construimos nosotras, las personas adultas, les vamos construyendo, esta identidad. Em, no es que Juanito sepa que, yo soy Juanito, sí, nací y soy Juanito. Es más bien esta persona que está a mi cargo dice que soy Juanito, dice que soy valioso, dice que importo, dice toda una serie de características, y este niño o esta niña va construyendo estructuras, psíquicas, mentales, que dicen cuando son más grandes, pues sí soy valioso, soy Juanito y soy muy valioso. Sé que soy tan valioso que la otra persona me escucha, me atiende, y aquí va ligado con esto que decíamos. Mi hija dice, mamá, ¿por qué las ranas saltan tan alto? Y tú dices, no lo sé. Debe ser porque tiene unos músculos muy poderosos. Pero ¿cómo saltan tan altos si son tan chiquitas?
y dices, pues la verdad es que no sé, pero voy a buscarlo. Esa acción eh, a- refuerza este yo soy en relación contigo. Yo soy valioso en relación a tus respuestas, sensibles, bien tratantes, benevolentes, constantes, contingentes, y en esa medida sé que puedo esperar que pueden haber muchos obstáculos, porque ser mujer ya es algo difícil, pero soy valiosa y hay una red eh, en mi madre, en mi padre o en la persona que me cuida. Pero ojo, también aquí las escuelas son muy importantes y ojalá nos hables un poco del por qué, pero al final sé que hay tormentas. Sé que hay unas piedras enormes que tengo que empujar para lograr mis objetivos profesionales, pero sé que lo voy a lograr porque en esta relación del vínculo con esta persona adulta cuidadora significativa en mi vida, yo soy valiosa, yo soy importante y creo en mí, ¿cierto? Sí, justamente por eso hablamos como que va escalando, ¿no? Justo cuando hablamos de educación, se pueden identificar tres contextos tradicionalmente, que es el de la educación formal, el de la no formal y el de la informal, ¿no? En la educación formal es la escuela, justamente, ¿no? Aquella que te da un certificado porque terminaste la educación básica, la media superior, la superior. La educación no formal es como los museos, un curso de verano que también pues tiene una parte formativa y que de cierta manera buscas a veces para complementar la educación formal. Pero la informal es todo aquello de lo que aprendemos, desde que aprendemos a caminar, a comunicarnos o a generar como que estos vínculos, ¿no? Entonces, justo, si bien con la familia podemos generar lazos en la educación informal, donde curiosamente también se encuentra la divulgación de la ciencia, ya ahorita hablaremos de eso, en la educación formal también debe fortalecerse este vínculo, porque claro, eh, va a ser un choque si desde en casa tienes todo este apoyo, pero cuando vas a la escuela, en la escuela vuelven a hacer esta segregación, vuelve a haber esto de que los niños fútbol y las niñas se van a caminar mientras ellos están jugando en educación física, entonces refuerzas el estereotipo. Por eso es que se complementa, ¿no? Por eso es que las escuelas juegan un papel indispensable para que las niñas pues también puedan visualizar estas carreras STEM o STEAM, ya que muchos de los proyectos que se hacen orientan el desarrollo de estas habilidades. Entonces, por supuesto, si bien el pilar o la base es el tema de la familia, no puede quedar solo así, ¿no? O sea, la escuela totalmente viene a fortalecer, ya sea para bien o para mal, este tipo de situaciones. Lo ideal es que sea para bien, ¿no? Es decir, que en la escuela también pueda empezar a incorporarse pues estos enfoques de perspectiva de género, pero pues también desde las infancias, ¿no? Tan solo como ya mencionábamos, en las dinámicas que se hacen en los recesos, en los espacios, el tema que estuvo como muy sonado del uniforme, de que sí, ya ahora ya también las niñas ya podían llevar un pants y ya no siempre la falda, justamente para que se sintieran como pues más cómodas en la actividad física, y ya en etapas donde decides carrera, sí hay muy importante pues el tema de la orientación vocacional, ¿no? El cómo a las niñas también las orientas para que elijan este tipo de carreras y eso indudablemente se va presentando en México desde secundaria preparatoria, que te van poniendo talleres en donde tradicionalmente corte y confección mujeres, computación hombres, ¿no? O sea, por eso es que la escuela es pilar, o sea, desde la escuela viene otra vez ahí quien tiene pues la importante labor de hacer la práctica docente, de formarse en estos temas para que entonces sea una continuidad del trabajo que se hace en el primer núcleo familiar. Exacto, y qué bueno que trajiste a colación el tema de los uniformes, porque de verdad no hay forma de correr en el esconde atrapa ayuda, no hay forma de correr con falda. Es súper incómodo, así que, y bueno, mucha gente salió a decir miles de cosas, casi casi que va a ser el fin del mundo. Pero bueno, hay muchas cosas por hacer y a veces no relacionamos algo tan sencillo como hablar de cambiar, digamos, el estereotipo de los uniformes escolares
¿qué tiene eso que ver con el acceso de las niñas y las mujeres a la ciencia? Y bueno, gracias por traerlo a la mesa en esta conversación. Nos habías dicho que ibas a hablar algo sobre la divulgación de la ciencia. Cuéntanos, por favor. Claro que sí, que justo como también lo mencionabas en algún punto de la conversación, divulgación de la ciencia no es hacerlo fácil, ¿no? Porque no es que algo sea fácil, sino hacer la información accesible. Y esa accesibilidad pues va cambiando dependiendo de a quién le hablas. Tampoco es decir que vas a decir algo en un lenguaje coloquial, porque no hay un lenguaje coloquial universal. No es lo mismo un lenguaje coloquial de Argentina, que de Uruguay, que de México, y en el propio México de Yucatán, a Jalapa, al centro, Ciudad de México, Puebla, a Nayarit, a Chihuahua, o sea, cambia mucho, las palabras van cambiando. Por eso es que en nuestro caso particular trabajamos mucho con la definición de Ana María Sánchez Mora, que es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde plantea que se trata de hacerlo en lenguaje accesible. Divulga Ciencia México propone en sus metodologías a través de adecuaciones semánticas, es decir, discursos que se van generando en función del público al que le vas hablando. Y bueno, se coincide en que debe ser, pues, segregado para los distintos públicos, es decir, no puedes hablar como de un público general, porque no es lo mismo un mensaje que le quieras dar a una niña de 5 años que a una adulta de 30 que a una persona adulta mayor de 80. Son distintos contextos, momentos y situaciones. Entonces, se tiene que ir adecuando a quién vas generando este discurso o este mensaje, pero en lo que también se coincide es que al final lo que se busca promover ni siquiera es que forzosamente alguien estudie una carrera en ciencias, sino que más bien se promueva el acceso a la cultura científica, ¿no? Que pues, nos ayudaría a esto que mencionábamos del pensamiento crítico, que no solamente es el lógico, sino también el creativo, ¿no? Y el cómo contribuye en una solución de problemas cuando estos se enfrentan. Entonces, ya que tenemos así como muy breve este tema de la divulgación científica, visualizamos que contribuye a este tema de las infancias y de promover que participen en actividades STEM o STEAM, porque es con la divulgación con quien generas la curiosidad, que es el primer paso, ¿no? La curiosidad y que se hagan actividades por convicción y no por obligación. Entonces, si en un primer acercamiento generas curiosidad, como esto que decías, se detonan estas preguntas y al final la niña quiere seguir indagando, ese es el objetivo, ¿no? Que no se lo impongas, que no sea de ahora hazlo a fuerza, porque la escuela ya te da eso, es esa parte formal. Por eso es que la divulgación entra en esta educación informal, porque te lo acerco de una manera accesible, atractiva, dejando que tú misma continúes con ese proceso, si quieres, del interés, pero en primera instancia de plantear esa curiosidad a raíz de la cual pues ya se pueden detonar otros procesos. Así es. Y de verdad que el trabajo que hacen en Divulgaciencia México a mí me encanta y reconozco toda la labor que han hecho. Eh, Hacen mucha labor gratuita. Yo recuerdo que creo que todavía está esta convocatoria de ir a las escuelas. Les contactan a ustedes, oigan, queremos que vengan a mi escuela. Ustedes de manera gratuita asisten y si la escuela está en otro estado, ustedes se encuentran en el estado de Puebla, en México. Si la escuela está en otro lugar, en otro estado de la República Mexicana, pues ahí sí habría que cubrir como estos costos de movilizar a Divulga Ciencia México. Pero la verdad es que me parece que como tú habías dicho, si hay una niña o un niño que tiene como apagado el chip porque le han dicho a esta niña, no, tú no, tú eres mujer, o sea, eso no es para las niñas, ¿no? Pero si llega divulgaciencia a la escuela de esta niña, van a salir así de, ¡ah! Como mi hijo que estaba fascinado en estos eventos digitales virtuales que hicieron con Divulga Kids, que fueron maravillosos. Yo estaba maravillada.
Muchas gracias. Sí, justamente es Divulgación de México, pues es una empresa, una iniciativa privada que surge de una persona que estudió artes escénicas. Por eso es que, y como bien decías, muy disciplinadas las artes escénicas para ofrecer espectáculos, pues, de calidad en el sentido de que es el mismo nivel de compromiso en una función pagada que en una función gratuita, ¿no? Entonces, justamente para contribuir a incorporar esta perspectiva de género, para contribuir a que más niñas y niños pues tengan este acceso a la cultura científica, es que creamos este programa que se llama A Ciencia Cierta, Stand-up Científico, en donde precisamente se lleva un espectáculo escénico con actos de circo y experimentos que contribuyen a hacer, a romper este miedo a las ciencias, ¿no? O sea, a verlo como algo que está en tu cotidiano, que realmente lo puedes analizar de tu entorno desde que caminas, desde que juegas y desde que te atreves a experimentar y que, como ya mencionaba, muy apegado a nuestra filosofía, también el discurso que se maneja pues se va adaptando dependiendo de si es una infancia en un nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, pero sí, vamos con mucho gusto y pues muchas gracias también por todas las recomendaciones que nos has hecho porque la otra parte que tenemos pues es la formativa. ¿No? De bueno, ¿qué pasa si yo quiero aprender a hacer esto? También tenemos metodologías para compartir y si nos lo permiten, hace, creo que ya tiene un año, 2 años, hicimos una entrevista con una doctora que se llama Lilia Tapia Mariscal. Ella es de Chihuahua, pero está viviendo en España, ya lleva varios años allá, que específicamente se ha formado mucho en el tema de perspectiva de género y es un webinar que dura hora y media, 2 horas, que está ahí en nuestro canal de YouTube, para que vean cómo esto también pues no es algo solamente de nuestra región, o sea, es un movimiento a nivel mundial y más bien en nuestra región es pues sí, ir avanzando con programas maravillosos como el que tenemos hoy y como todas las actividades que realizan para contribuir a disminuir esas brechas. Así es, entonces vayan a Divulga Ciencia México. ¿Cómo los podemos encontrar? En Facebook. Sí, Eh, estamos en Facebook, en Instagram y en lo que era Twitter, ahora X, pero la verdad es que esa casi no tanto, es más en Facebook y en Instagram como Divulga Ciencia México y ahí vamos subiendo todas las convocatorias. Una de las que mencionábamos en la semblanza, por ejemplo, Divulga STEAM, porque esa tiene que ver con crear infografías de divulgadoras científicas mexicanas y de Latinoamérica y creo que algunas de Hispanoamérica, pero sí que hacen divulgación científica en español para visibilizar este trabajo de las mujeres, ¿no? Porque como mencionábamos, a veces también te falta ese referente. Entonces, la intención de hablar de este tema siempre es pensar en que es para las niñas, como lo hemos dicho, las adolescentes, las jóvenes, pero también las mujeres adultas que estamos tratando de hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Como Traudy, que es una excelente guía de todo este programa, como una servidora, como muchas otras colegas que encontrarán en estas redes de quienes pues hacemos esta campaña, ya vamos 3 años haciéndola para poner estos referentes femeninos en temas de divulgación científica y que vean cómo también pues las mujeres sumamos en esta parte. Así es. Qué bonita labor. Yo creo que el segundo bloque ya se fusionó con el primer bloque porque justamente el segundo bloque es cuéntanos, por favor, un poco sobre recursos bibliográficos en donde podemos encontrar información sobre este tema. Y quizá una buena recomendación es buscar a Divulga Ciencia México en sus redes sociales y anotarse a alguno de los cursos o talleres. De verdad son preciosos. Yo que digo, no nací para hacer stand-up, pues estuve en un taller de stand-up, y monólogos con ustedes y estuvo verdaderamente precioso. Así que yo recomiendo ampliamente los talleres y cursos de Divulga Ciencia México. Y quizá tú nos podrías recomendar algún otro par de recursos o material bibliográfico que podamos consultar. Sí, como les decía, hay otros países como España que ha estado como que muy movido en este tema. Menciono España porque también tienen información en español, ¿no? O sea, como que apelamos mucho a eso, a que pues también podamos consultar información en nuestro idioma. Entonces, hay un movimiento que se llama No More Matildas, que significa No Más Matildas,
que justamente ha generado muchísimos materiales. Evidentemente se ha enfocado pues en investigadoras europeas, o sea, ahí ya vendría como el reto de hacer algo también para Latinoamérica, pero ese es un movimiento bastante referente que está su página web y ahí también tienen en todas las redes, generan mucho material de libros, de tarjetones, de campañas, que se pueden socializar en las escuelas. Me parece que incluso tienen dinámicas que se pueden replicar. Por otro lado, ya quizá pensando un poco más tal vez no para niños, porque en este de No More Matildas tienen hasta cuentos, o sea, la verdad es que tienen mucho material. Como mencionaba, estaba la fanpage en Facebook de Científicas Mexicanas. No he visto si han estado tan activas últimamente, pero ahí sí recuerdo que había estas campañas donde venía esto que me comentábamos también del efecto Matilda, o sea, que desclasificaban como a mujeres investigadoras en la historia, cuya investigación en su momento el crédito fue dado a un hombre y que, bueno, se dieron a la tarea de ir como que desmitificando y poniendo información de quién fue la científica, pues que lo hizo, ¿no? Y también es un recurso en español. Otros recursos que sí son más como para la práctica y que ahí es un poco más buscar a los comités locales y esos sí son para vocaciones científicas, las Olimpiadas de Matemáticas Femeniles. La verdad es que también las recomiendo muchísimo. Yo participé en Olimpiadas de Matemáticas Globales, no categoría femenil, y aún así la experiencia fue muy buena. O sea, no dudo que en una femenil pues se den como que otro tipo de sinergias. Por ahí una colega que se llama Nayeli Ángel también recomienda las Olimpiadas de Informática, igual en la rama femenil porque justamente pues vas involucrándote en estas carreras STEM, por eso decía que esas ya son más sí para vocaciones, quizá ya más en una etapa adolescente, joven, en donde es un poco más directo, pero que también te van involucrando de una manera pues muy accesible para ver si te gusta o no te gusta, ¿no? Antes de elegir carrera. Hay ciertos, los tengo pues más ubicados en México, por ejemplo, en Yucatán hay un programa de mentorías de la universidad en donde las científicas te van dando este apoyo. Había una red grande que se llamaba Mujeres Líderes en STEAM, me parece que ahorita está en pausa, pero ahí también era un programa de mentorías con pues personas de distintas partes de la República Mexicana, en donde te hacen como un match, ¿no? A un adolescente que tiene dudas sobre la carrera, la vinculan contigo si es que su interés era una carrera que tú estudiaste, se creaba como un plan de trabajo y ella decía que quería aprender, si le ayudaras a entrar a la universidad, saber STEAM, desarrollo de habilidades blandas, como que orientación vocacional para irla orientando hacia hacer una carrera. Aunque ese movimiento, repito, ahorita no sé si sigue activo, pero sí he visto que cada vez hay más programas similares de mentoría desde las universidades. Esa también puede ser otra, que voltemos a ver a nuestra universidad autónoma, que investiguemos, porque muchas de ellas, por esto que mencionábamos muy al inicio, de que es algo internacional, ya comienzan a involucrar este tipo de programas. Y así es como pues también nos podemos ir acercando desde la práctica. Y ya en iniciativas locales, pues en nuestro caso, ¿no? Divulga Ciencia México con los talleres y demás que tenemos, pero también hay otros proyectos como me parece el Laboratorio Vagabundo, que estuvieron haciendo unas cápsulas para también visibilizar a mujeres de ciencia. Hay una red que es la Red Latinoamericana de Proyectos de Divulgación, donde también se hicieron como muchas actividades conmemorando este día y generando recursos. Y son las que de momento podría ubicar, que podemos consultar así como que dirían por ahí de bote pronto, para irnos involucrando más en este tema. Perfecto, pues nos diste muchísima información. Espero que vayan y busquen cualquiera de estas propuestas que nos deja Alma. Y si te parece bien, nos vamos al tercer y último bloque. ¿Estás lista? Lista, Bueno, en este tercer bloque de lo que se trata es que tú eliges una palabra de un banco de palabras y esa palabra que tú eliges la tienes que relacionar con el concepto de buen trato. Eh, y si quieres, un poco ponerle el tema de las niñas en la ciencia, entonces cuéntanos cómo tu palabra, que elegiste la palabra corresponsabilidad, se relaciona con el concepto de buen trato.
Claro que sí, pues el buen trato no solamente es responsabilidad de la mamá o el papá brindarlo hacia la infancia. O sea, creo que incluso las personas que en este momento no estamos maternando o no estamos paternando, también somos corresponsables de respetar el interés superior de la niñez, de respetar a las niñas y los niños y de asegurar sus derechos, ¿no? Por eso elegí esa palabra, porque me parece que es algo que nos corresponde a todas y todos realizar y desde donde estemos. Es decir, como mencionábamos en el transcurso de la conversación, ya sea desde el hogar con las sobrinas, las primas, las hermanas, ya sea desde la educación, si eres docente, en educación formal o también en educación informal, o sea, está como que esta responsabilidad de brindar estos buenos tratos respetando sus derechos, pero también desde el servicio público, ¿no? Desde la creación de políticas públicas que respeten a la niñez, que no sea una cuestión de, pues ya llego, me tomo fotos y me voy, ¿no? Sino de generar espacios para que en serio puedan tener este desarrollo. Por eso elegí esa palabra. Y bueno, con mayor razón, pues en el tema que estamos conversando, de promover que más niñas participen en las carreras STEAM, también es un tema de corresponsabilidad de todas y todos. No porque yo no haya estado en esa situación, no porque diga, ay, es que yo nunca lo viví conmigo, está padrísimo, qué bueno que no lo viviste, pero hay muchas infancias que lo están viviendo, ¿no? Y que si podemos contribuir desde donde nos desarrollemos a crear espacios seguros para las niñas, pero que también visualicen a las carreras STEAM como una posibilidad, eso vuelve a ser corresponsabilidad de todas y todos. Qué bonito, Alma, y qué cierto. Así que no le saquen a lo que nos toca a cada una de las personas adultas, que es que sí o sí nos relacionamos con las infancias. Sí o sí podemos incidir en la trayectoria del desarrollo de un niño o de una niña. Es- y Ojalá podamos incidir de manera positiva. Ojalá que nuestra presencia en la vida de una niña, porque hablamos en particular de las niñas científicas el día de hoy, pero podría ser también aplicable para los niños. Ojalá nuestra presencia, eh, mm, pues eso, estar presente a la hora de que hagan las preguntas incómodas, porque a veces incomoda el que nos ponemos así de, no lo sé, yo soy la persona adulta que debería de saberlo. Ojalá esa pregunta incómoda que siempre sale del interés genuino del niño, de la niña en saber por qué está pasando, nos tomemos unos minutos para contestarla de la mejor manera posible. Así que muchísimas gracias, Alma. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ojalá esto pues les sea de reflexión para que nos sumemos y solo me gustaría cerrar, además del agradecimiento, pues resaltar algo que mi amiga Lilia, la doctora Lili, siempre nos hace énfasis, que es la importancia del lenguaje, ¿no? De nombrarnos, porque no es lo mismo que habiendo terminado tu carrera te sigan diciendo o usando el masculino genérico, ¿no? En mi caso, la ingeniero Alma, ¿no? Soy mujer, soy ingeniera, ¿no? Soy médica, soy maestra, soy doctora, soy abogada, es decir, nombrar eso, porque si justamente estamos diciendo que casi no está esa representatividad y seguimos permeando ese lenguaje, pues más difícil va a ser, ¿no? Entonces, esa es como la última invitación, agradecerles muchísimo por habernos acompañado, estamos a su disposición, a sus órdenes, ahí ya dejamos las redes y pues muchas gracias por generar estos espacios de reflexión. Gracias a ti, Alma. Siempre es un placer escucharte. Gracias por dejarnos a la reflexión posterior de la emisión de este podcast, de este programa. A nosotros nos encuentran en Spotify, por favor, síganos. En Spotify nos encuentran como @colmenafai, F de Fundación, A de América y por la infancia. En YouTube el programa se encuentra, lo encuentran como @América por la Infancia sin acento en América, y en las redes sociales de la Fundación, que son nuevamente @América por la Infancia en Instagram, en YouTube y en TikTok. Así que pues síganos, manténganse pendientes de los jueves de Colmenafai
Y por favor, compartan. Si el contenido del día de hoy les pareció interesante, ayúdennos a compartirlo para que más personas adultas a cargo de niñas en particular, eh, pues les llegue esta información y a lo mejor hagan un pequeño cambio. No esperamos un cambio radical, pero al menos un pequeño cambio en esta rueda de la ciencia, de la tecnología y de las artes para las niñas en el mundo. Gracias. Gracias. Nos vemos el próximo jueves de Colmena Fi. Gracias a Javier Lenis, a Carlos Díaz por el hermoso trabajo que hacen para la fundación, en particular el trabajo que hacen para este hermosísimo programa Colmena Fi. Que tengan un lindo fin de semana y los esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto.